México, 1913. Tras el asesinato de Madero, el país estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Ciudad de México era un hervidero de rumores. Se menciona la decena trágica, la ocupación militar y la inflación del peso de plata. En este caos, Huerta se afianza como dictador y Carranza aparece como un supuesto restaurador de la legalidad. Pero la moral no era absoluta, y el poder podía cambiar de manos por unas cuantas monedas y promesas vacías. En 1913, México, las balas todavía resonaban en las paredes del Palacio Nacional tras la caída de Madero, y la sangre no había secado del todo en las calles de la Ciudad de México. La decena trágica había dejado más que muertos. Había sembrado una desconfianza profunda entre los hombres que un día se juraron patria. La traición ya no era un acto aislado, se había convertido en una estrategia. Victoriano Huerta, militar de bigote recto y mirada de plomo, se había instalado en el poder como quien ocupa una silla que le pertenece por derecho de fuerza. Se decía que no dormía en la misma casa 2 noches seguidas. Sus enemigos eran muchos, pero sus aliados también tenían precio. Mientras tanto, en el norte, Venustiano Carranza movía piezas en silencio desde Saltillo, autoproclamándose primer jefe del ejército constitucionalista. Ambos sabían que tarde o temprano uno tendría que desaparecer al otro. Las monedas de plata, cada vez más escasas, eran intercambiadas en los mercados a precios impensables. Los campesinos en Tlaxcala ofrecían gallinas a cambio de velas, y en Guadalajara ya se le rezaba a San Judas Tadeo no por milagros, sino por tortillas. Era una época donde lo sagrado y lo humano se confundían, y hasta los pasajes bíblicos eran usados como excusas para justificar lo injustificable. Fue en ese contexto de pólvora, hambre y ambición donde se empezó a rumorar que Huerta y Carranza compartían algo más que odio mutuo. Compartían miedo. Ambos sabían que no podrían derrotarse por completo sin acabar arrastrando al país entero con ellos. Así nació la idea de un pacto, no uno oficial, firmado ante cámaras y escribanos, sino un acuerdo en la sombra, hecho de silencios, miradas y amenazas veladas. Y es aquí donde esta historia toma fuerza, porque lo que nadie debió ver fue visto. Lo que debía quedarse enterrado en el olvido resurgió en cartas, susurros y cadáveres sin nombre. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí revivimos las historias mexicanas que la historia no se atrevió a contar. No fue un mensaje oficial, tampoco llegó por telégrafo. Fue una carta escrita a mano, en tinta oscura, con caligrafía firme pero nerviosa. La entregó un hombre de sombrero bajo, montado en un caballo cansado, en una madrugada sin luna. El destinatario, un viejo intermediario que había servido tanto a Porfirio como a Madero, pero que ya no creía en nadie. Su única fidelidad era al oro y al silencio. La carta venía de Huerta. En ella no se hablaba de paz, pero sí de tregua. Se ofrecía neutralidad temporal en ciertas regiones, a cambio de que Carranza permitiera el paso de trenes con armamento por Veracruz sin interferencia. A simple vista, era una maniobra logística, pero los que conocían la guerra sabían que los favores entre enemigos no existen gratis. Cada concesión venía con un precio que se pagaba tarde o temprano. Carranza, al leerla, no dijo nada durante horas. Se quedó mirando la ventana de la hacienda en Coahuila, donde se ocultaba, observando cómo el viento movía los álamos secos. No confiaba en Huerta, nunca lo había hecho. Pero también sabía que sus tropas estaban cansadas, que el dinero no alcanzaba ni para pólvora y que algunos de sus generales comenzaban a cuestionar sus decisiones. Necesitaba tiempo. Y el tiempo en una guerra es más valioso que la verdad. Consultó solo a un hombre,
Rafael Martínez, su asesor más discreto. Si aceptas, te llamarán traidor. Si rechazas, te verán como un mártir muerto. Decide qué quieres ser, dijo Rafael mientras envolvía un cigarro con manos temblorosas. Carranza no respondió. Solo pidió que le trajeran papel nuevo, tinta fresca y una pluma. La respuesta fue breve. Acepto las condiciones, pero con testigos, nada de terceros. Tú y yo, una sola noche, lugar neutral, sin armas. La carta fue sellada con cera y entregada al mismo jinete, que desapareció al amanecer por las sierras rumbo a la capital. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Huerta bebía mezcal en una cantina de la colonia San Rafael, rodeado de sus hombres de confianza. Cuando recibió la respuesta no sonrió, pero sus ojos se estrecharon como los de una víbora que ve a su presa acercarse por voluntad propia. «Prepárenlo todo», ordenó. Y fue en ese momento que el pacto comenzó a tomar forma, aunque aún nadie debía saberlo. El lugar elegido no fue casualidad, se trataba de la antigua hacienda La Trinidad, ubicada entre los llanos de San Juan del Río y los caminos polvorientos que conducen a Querétaro. Años atrás, había servido como punto de encuentro para comerciantes de ganado, pero en 1913 ya no quedaba ni el eco del bullicio. Las paredes estaban carcomidas por el tiempo, y en las puertas aún colgaban crucifijos ennegrecidos, como si quisieran espantar el pecado que estaba por cometerse. La reunión fue fijada para la medianoche. Solo 4 personas sabían del encuentro: Huerta, Carranza y 2 hombres que, por distintas razones, sabían mantener la boca cerrada. La cita fue pactada sin escoltas visibles, sin banderas ni insignias, sin títulos ni formalidades. Era un trato entre 2 lobos viejos que sabían que mostrar los colmillos no serviría de nada si ambos estaban sangrando por dentro. Carranza llegó primero. Vestía un abrigo grueso, sombrero oscuro y lentes que ocultaban la fatiga. Su caballo, un alazán comprado en Saltillo, bufaba con impaciencia. Lo acompañaba el mismo Rafael Martínez, quien se mantuvo a distancia, revisando cada sombra con desconfianza. Al poco tiempo, los cascos de otro caballo rompieron el silencio. Huerta descendió sin decir una palabra, acompañado de un ayudante llamado Román, que portaba un pequeño maletín de cuero. Dentro había un rosario, una petaca de tequila y un pequeño cuaderno con anotaciones que ningún historiador ha logrado recuperar por completo. Los primeros minutos fueron de tensión contenida. Ambos se sentaron frente a frente, en una mesa vieja cubierta por una manta que olía a humedad. No hubo saludos cordiales ni apretones de mano, solo un intercambio de miradas que hablaban más que cualquier discurso. ¿Temes que te traicione?, preguntó Huerta con una mueca irónica. «Temo que cumplas tu palabra», respondió Carranza sin apartar la vista. El acuerdo fue dictado en voz baja, casi como un rezo blasfemo: tregua de 60 días, acceso libre al ferrocarril entre Veracruz y San Luis Potosí y silencio absoluto ante la prensa y los generales. A cambio, Huerta prometía no avanzar sobre Torreón ni enviar espías a los campamentos constitucionalistas. El pacto, sin embargo, tenía una cláusula oculta que no quedó por escrito. Ninguno de los dos revelaría jamás que ese encuentro ocurrió. Mientras los hombres discutían, una vela temblaba sobre la mesa. El viento que se colaba por las rendijas parecía susurrar advertencias que nadie quiso escuchar. Afuera, el cielo estaba cubierto y un gallo cantó antes de tiempo. Algunos lo tomaron como mal augurio, pero ya era tarde para volver atrás. El pacto se había sellado y lo peor aún no había comenzado. Al regresar a Coahuila, Carranza llevaba más que un acuerdo. Cargaba consigo o peso de una decisión que podría quebrar todo por lo que había luchado. No lo comentó con sus generales, ni siquiera con Obregón,
que en ese momento reorganizaba tropas cerca de Guaymas. La orden fue simple: retiren a los hombres del tramo ferroviario y aseguren que los vagones de Huerta pasen sin demora. Ninguna explicación, solo órdenes. Pero los rumores, como la pólvora, no tardaron en encenderse. Un joven teniente llamado Isidro Morales, a cargo de un pequeño destacamento en San Felipe, fue el primero en sospechar. Observó con atención cómo los trenes que antes eran interceptados ahora cruzaban sin revisión. Vio cajas de madera selladas con sellos del gobierno federal y escuchó nombres como Tlaxcala y Santa Ana del Valle en los informes. No tardó en escribir un informe y enviarlo directo a Obregón. Mientras tanto, en la capital, Huerta se mostraba extrañamente tranquilo. Incluso asistía a misas en la Merced, repartía limosnas frente a los templos y mandó restaurar retratos de Benito Juárez en edificios oficiales. Sabía que el pacto no duraría mucho, pero también sabía que cada día de ventaja le permitía fortalecer su posición. Fue en ese contexto que Luis Cabrera, asesor civil de Carranza, pidió explicaciones. Lo hizo en privado, con respeto, pero con dureza. ¿Desde cuándo se negocia con la sombra que juraste destruir? Carranza no levantó la voz. Solo dijo: a veces, para mantener la revolución viva, hay que alimentarla con migajas de podredumbre. Cabrera se fue sin responder. Esa noche quemó todos los papeles que tenía relacionados con el movimiento en Veracruz. No quería ser cómplice de algo que no entendía del todo. Y fue en ese punto exacto cuando la información comenzó a filtrarse. Un periodista del norte, Efraín Luján, escribió un artículo titulado «Los trenes del diablo», insinuando que algo oscuro se cocinaba entre Carranza y Huerta. El periódico fue confiscado. Luján, desaparecido 2 días después. Nadie supo más de él. La tensión interna empezó a corroer la unidad revolucionaria. Algunos oficiales comenzaron a murmurar en los campamentos, otros simplemente desertaron. El pacto no era conocido, pero los efectos eran visibles. Los enemigos ganaban fuerza, los aliados perdían fe, y justo cuando todo parecía al borde de estallar, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Una carta llegó a manos de Obregón. Venía sin remitente, escrita con tinta azul. En ella, un hombre que había estado presente en la hacienda La Trinidad relataba con detalle lo ocurrido aquella noche de susurros y velas encendidas. La traición ya no era rumor, era prueba. La misiva llegó doblada en 4, manchada por el polvo y el sudor del mensajero que la entregó sin levantar la vista. Obregón la abrió con el ceño fruncido, ya desconfiando del contenido. El papel crujió como si escondiera siglos de conspiraciones. Mientras leía, su expresión fue endureciéndose. No se trataba de una carta cualquiera. Era un relato preciso, casi clínico, del encuentro entre Huerta y Carranza en la hacienda La Trinidad. Se detallaban los términos del acuerdo, la forma en que se selló e incluso la conversación sobre la no intervención en Torreón. La firma al pie era un seudónimo, pero Obregón reconoció la caligrafía. Era de un viejo capitán retirado que había servido a Carranza antes de ser relegado tras un desacuerdo. Al parecer, el hombre había estado escondido detrás de las paredes de adobe esa noche, escuchando todo con el corazón en la garganta. Obregón guardó la carta, la releyó en silencio y no comentó una palabra a su estado mayor. Decidió viajar a Aguascalientes, donde algunos jefes revolucionarios debatían una futura convención para unificar fuerzas. Pero su ánimo había cambiado. Ya no confiaba en Carranza como antes, y eso era peligroso. Mientras tanto, Carranza continuaba con su papel de primer jefe, seguía enviando mensajes cifrados, organizando comités locales y pronunciando discursos en Durango y Zacatecas. Pero por dentro sabía que el cerco se cerraba.
Aquella carta, tarde o temprano, llegaría a manos equivocadas. En la misma semana, un segundo documento fue interceptado por un grupo de soldados en Tehuacán. Era una nota escrita con la misma tinta azul que intentaba advertir a Emiliano Zapata sobre el supuesto doble juego de Carranza. Sin embargo, fue confiscada y destruida antes de llegar a su destino. Zapata, al margen, observaba desde el sur, desconfiaba de todos. Veía a Huerta como un tirano y a Carranza como un burgués con pretensiones de redentor. En sus discursos en Ayosuxtla, repetía una frase que más tarde sería grabada en piedra. Al pueblo no se le promete libertad, se le entrega o se le traiciona. Obregón, aún en silencio, empezó a tejer su propio plan. Reunió a sus hombres de confianza, entre ellos Benjamín Gil y Pablo González, y les planteó una pregunta simple. Si nuestro líder ha pactado con el verdugo, ¿quién debe tomar las riendas? Nadie respondió, pero el silencio fue más elocuente que cualquier grito. Desde ese día, el movimiento constitucionalista comenzó a dividirse sin que nadie lo declarara oficialmente. El veneno había sido sembrado, y lo peor estaba por comenzar. La carta no solo había llegado a Obregón. Copias, fragmentos y rumores empezaron a circular entre las filas revolucionarias en el norte y el sur. Algunos decían haber escuchado a Carranza nombrar a Huerta como un mal necesario. Otros aseguraban que durante la Semana Santa, en un rancho cerca de Fresnillo, un emisario carrancista se había reunido con enviados huertistas para negociar el paso libre de armamento por San Luis Potosí. No había pruebas concluyentes, pero la sombra de la duda crecía con cada fogata. El dinero también hablaba. En abril se descubrió que grandes cantidades de pesos oro extraídos del antiguo Banco de Chihuahua habían sido desviados hacia cuentas fantasmas que financiaban movimientos sospechosos en la región central. Carranza, cuando fue confrontado, culpó a intermediarios corruptos, pero no convenció a todos. Un antiguo combatiente, Rafael Lizárraga, dijo una frase que se repetiría en los mercados y en los cafés. Cuando el traidor es quien reparte el pan, hasta la migaja te envenena. En medio del caos, Pablo González, hasta entonces fiel a Carranza, comenzó a alejarse discretamente. Visitó sin avisar a Obregón en una hacienda al norte de Celaya. Hablaron durante horas, sin testigos, y al final del encuentro, González simplemente dijo: «No quiero estar del lado equivocado cuando empiecen a escribir la historia». Zapata también movía sus piezas. Aunque no tenía acceso directo a los detalles del pacto, sus informantes en Puebla le hablaron de movimientos raros, de trenes detenidos sin razón, de mensajes ocultos en Biblias transportadas por campesinos. La tensión ya no era soterrada. Estaba en el aire, en las cantinas, en los muros rayados con carbón que decían: «Traidor no es el que cae, sino el que negocia de rodillas». Carranza, por su parte, empezaba a notar el aislamiento. Su guardia personal fue reforzada. En sus discursos, que antes hablaban de justicia, ahora se enfocaban en lealtad. En Querétaro, llegó a exclamar desde un balcón: «Todo aquel que dude de esta causa ha firmado su sentencia». Las palabras retumbaron más como amenaza que como consigna. Al anochecer de un domingo, un grupo de jinetes llegó a su cuartel con un mensaje urgente. Un convoy entero había sido saboteado en las afueras de San Miguel el Alto. La carga, que incluía rifles, dinamita y documentos, había desaparecido. Nadie se adjudicó el ataque, pero todos sabían que era un aviso. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de rumores ni de cartas. La guerra interna, que antes se peleaba con palabras, ahora empezaba a dispararse a balazos. Y lo que vendría después sería una cadena de traiciones, pactos rotos y venganzas tan personales que borrarían de un plumazo
todo lo que la revolución había intentado construir. Una tarde sofocante en San Juan del Río, un joven llamado Eusebio, campesino que se alistó por hambre, pero que terminó siendo confidente de varios coroneles, recibió una instrucción simple pero mortal: llevar un sobre lacrado hasta un contacto en Irapuato. Le dijeron que no debía abrirlo, que el contenido no podía confiarse ni al viento y que debía entregarlo antes del amanecer. Eusebio partió sin protestar. Cargaba su vieja pistola envuelta en trapo, una cantimplora de barro y la carta que, aunque no lo sabía, contenía fragmentos de lo que muchos temían: una transcripción completa del pacto entre Huerta y Carranza, con nombres, fechas y lugares. Había sido escrita por un escribano arrepentido que había presenciado la reunión detrás de una estantería de madera carcomida. A medio camino, en un cruce polvoriento conocido como Las Trancas, Eusebio fue interceptado por hombres vestidos con uniformes mezclados, botas huertistas, gorras carrancistas. Le preguntaron a dónde iba, mintió. Le preguntaron por el sobre, negó. Le quitaron la mochila, no encontraron nada. Lo dejaron ir, pero lo siguieron en silencio. Esa noche, el cuerpo de Eusebio fue encontrado colgado de un mezquite seco, con la garganta cortada y el torso desnudo. Nadie reclamó el cadáver, nadie reportó su ausencia. Solo una anciana del pueblo lo reconoció por la cicatriz que llevaba en la ceja desde niño. Lo enterraron con una cruz de palo, sin nombre, pero el sobre nunca apareció. Días después, Álvaro Obregón fue alertado del asesinato. Envió a sus hombres a buscar pistas, pero solo encontraron el caballo de Eusebio vagando por un arroyo cercano, con la silla rota y la alforja cortada con cuchillo limpio. Obregón se encerró en su oficina en Celaya y por horas no dijo palabra. Al salir, llamó a su ayudante y dictó una carta dirigida a Carranza. No decía mucho, pero entre líneas, cada palabra era un cuchillo. El silencio también es traición. Carranza, al recibir la nota, la quemó sin mostrar emoción. Pero dentro, supo que el margen se le había agotado. Su círculo cercano empezaba a agrietarse. Había espías por todos lados, y cada noche dormía más lejos de su cama. La muerte de Eusebio no solo fue una pérdida más en una guerra sucia, fue un aviso silencioso de que los secretos, por más que se entierren, siempre encuentran la forma de volver a la superficie. Y cuando lo hacen, arrastran con ellos a los hombres que creyeron poder manipular la historia a su favor. En adelante, nada volvería a estar bajo control. Mientras el cadáver de Eusebio seguía fresco bajo la tierra seca de San Juan del Río, en Pénjamo, un viejo sacerdote llamado Padre Tomás guardaba entre los salmos de una antigua Biblia un sobre amarillo. No era un sobre común, tenía el sello de la Intendencia Militar de Guadalajara y dentro una copia casi completa del pacto firmado entre Huerta y Carranza. Ese papel había llegado a sus manos por un joven seminarista, hijo de un tipógrafo fusilado por los huertistas. El muchacho, antes de huir al norte, había confiado el documento al cura, rogándole que lo guardara por si algún día alguien lo necesitaba para hacer justicia. El padre Tomás no era un revolucionario, pero tampoco un ingenuo. Sabía que el contenido de esas páginas podía encender otra guerra o apagar de golpe lo que quedaba de esperanza. Las fechas coincidían con los días en que cientos de soldados del norte fueron emboscados en San Felipe Torres Mochas, creyendo que el enemigo venía del sur. Las firmas eran reales. Los acuerdos incluían entregas de armas, rutas seguras por Zacatecas y dinero enviado desde Veracruz, disfrazado como donaciones eclesiásticas. Un domingo, después de la misa mayor, un hombre encapuchado se acercó al confesionario. No buscaba perdón, sino información. Preguntó por la Biblia, preguntó por el sobre. Padre Tomás, con una calma que solo dan los años y los secretos, le dijo:
No hay papel que pese más que el que carga la verdad. 2 días después, la iglesia amaneció con las puertas abiertas y el altar principal carbonizado. Nadie encontró al sacerdote. Solo quedaron los bancos quemados, unas cuentas del rosario y el olor a papel chamuscado. La noticia llegó rápido a oídos de los generales del norte. Para entonces, Villa ya se movía con desconfianza. Había escuchado rumores, incluso dentro de su propio campamento, de que Carranza planeaba cerrar el círculo y que algunos nombres importantes de la división del norte ya estaban marcados. Villa, con el ceño fruncido y la voz ronca de quien duerme poco, dijo: «Si ese pacto existe, lo vamos a encontrar, y cuando lo hagamos, no habrá perdón para el traidor, ni sepultura para el cobarde». Ese mismo día, envió a Fierro y a un pequeño grupo de hombres hacia Aguascalientes, donde se decía que un exsecretario de Huerta vivía bajo otro nombre, protegido por militares leales a Carranza. El objetivo no era capturarlo, era hacerle hablar. Lo que estaba en juego ya no era el poder, era el alma de la revolución, y cuando la traición está escrita en papel de misa, ni Dios se atreve a romper ese silencio. En una calle polvorienta de Aguascalientes, donde las fachadas parecen haber olvidado el color y los perros callejeros conocen más secretos que los hombres, vivía un hombre llamado Don Rubén. Para el vecindario, era solo un viejo silencioso, siempre de sombrero y mirada baja. Pero para los hombres de Villa, era un nombre subrayado con sangre en los papeles hallados en Zacatecas. La noche que Fierro llegó con 2 de sus hombres, no hubo advertencia. Empujaron la puerta de madera podrida con la culata de un fusil y entraron sin decir palabra. Una mujer, tal vez esposa, tal vez criada, apenas alcanzó a gritar antes de ser obligada a retirarse. Rubén no opuso resistencia. Sabía por qué estaban allí. «Yo solo llevaba las cuentas, no firmé ningún acuerdo», dijo, con la voz entrecortada y las manos temblando. Pero sus palabras no coincidían con lo que escondía en su casa. Debajo de una tabla suelta, justo bajo un viejo altar de yeso dedicado a San José, guardaba un cuaderno encuadernado en cuero. Dentro estaban detalladas varias cartas entre Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, así como registros contables, rutas de traslado de dinero por San Juan del Río y nombres de sacerdotes y comerciantes que actuaron como intermediarios. Fierro hojeó las páginas sin prisa, luego colocó el cuaderno sobre la mesa y encendió un cigarro. Con voz seca dijo: «El papel aguanta todo, el cuerpo no». Don Rubén fue atado a una silla. No hubo golpes innecesarios, solo preguntas, silencio, presión. Una y otra vez, Fierro lo confrontaba con fechas, nombres y cifras, hasta que el viejo rompió. Reveló dónde estaban las otras copias, una en una capilla abandonada en Dolores Hidalgo, otra escondida en una panadería de Irapuato, detrás de un retrato de la Virgen de Guadalupe. Cuando terminaron, Fierro no dijo si Rubén viviría o no, solo tomó el cuaderno. Hizo una señal a sus hombres y se marcharon con el mismo silencio con el que llegaron. Al salir, dejó la puerta abierta. Los vecinos, al día siguiente, encontraron a Rubén aún atado, con los ojos vacíos como quien ha envejecido 20 años en una noche. Esa misma mañana, Villa recibió el cuaderno en Saltillo. Lo leyó solo, sin decir una palabra. Luego se levantó, miró hacia el cielo cubierto por nubes sucias de polvo y murmuró: «Ya no hay redención para esta tierra, pero sí hay castigo». La existencia del cuaderno fue conocida en cuestión de días. Lo llamaban el Evangelio de los Traidores. Un documento que no solo desnudaba una alianza prohibida, sino que también confirmaba que la revolución había sido vendida, en partes, por hombres que juraban amar a México, y cuando un país descubre que su historia fue manipulada por ambición, el silencio deja de ser una opción. Una semana después de recibir el cuaderno,
Pancho Villa convocó a una reunión en un caserón abandonado en las afueras de Saltillo. No hubo discurso ni arengas, solo hombres sentados en silencio, con los ojos puestos en él, como esperando una sentencia que ya conocían. Sobre la mesa, junto a una vieja lámpara de aceite, estaba el cuaderno con las pruebas del pacto maldito entre Huerta y Carranza. A su lado, una lista con 7 nombres. 7 hombres que, según los documentos, habían facilitado encuentros, desviado fondos o simplemente callado cuando más se necesitaba hablar. Nadie vende a México sin pagar el precio, dijo Villa, sin levantar la voz. Esa misma noche, 3 de los nombrados fueron ejecutados en diferentes puntos del estado. Uno fue encontrado en un barranco cerca de Parras de la Fuente, otro colgando de un puente ferroviario en Ramos Arizpe, y el último en un corral abandonado con un papel clavado al pecho que decía: «El silencio también traiciona». Los otros 4 huyeron, pero el país ya no era el mismo. Los rumores crecían más rápido que el maíz en temporada de lluvias. Campesinos murmuraban en los mercados de San Luis Potosí, en los portales de Celaya, en los pasillos de las iglesias de Tehuacán. Decían que Villa había abierto un infierno nuevo, donde cada traidor tendría su purgatorio personal. Carranza, al enterarse de las ejecuciones, ordenó reforzar la seguridad de su tren presidencial y trasladarse al norte, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Aunque sus aliados intentaban controlar la narrativa, el pueblo ya conocía la verdad. Y una verdad revelada no se puede enterrar, ni con dinero ni con balas. Don Rubén, el contador, fue hallado días después, con un disparo limpio en la cabeza. No se supo quién lo ejecutó, pero todos sabían por qué. Había hablado demasiado, y en aquellos días hablar era tan peligroso como disparar. Villa, por su parte, no celebró. No buscaba gloria ni redención, solo justicia, pero en sus ojos empezaba a notarse el cansancio de quien ha visto más muerte que amaneceres. Caminaba en silencio, dormía poco, y sus hombres sabían que ya no quedaban muchas batallas por delante. Antes de partir hacia Chihuahua, entregó el cuaderno a un periodista de confianza de Zacatecas, con una sola condición: que lo publicara cuando él ya no estuviera. «Para que no digan que todo fue cuento, para que México recuerde», le dijo. El periodista cumplió. Años después, ese cuaderno se convirtió en uno de los documentos más polémicos de la revolución, y aún hoy se debate su autenticidad. Pero quienes lo vieron sabían que era real, tan real como las balas, como las tumbas sin nombre, como las traiciones que jamás fueron confesadas. Y así terminó aquella historia que nunca debió conocerse, pero que al ser contada, cambió la forma en que muchos miraban a sus héroes y a sus verdugos.